Podcast Souvenir. Lleve su geopolítica de confianza. Buenas noches, querida audiencia. Muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Quería aprovechar la clase de Historia de las Relaciones Internacionales para traer este tema, ya que lo tenemos así fresquito y ya estamos hablando, ¿verdad?, del final de la Segunda Guerra. Vamos a hablar, ¿verdad?, de la doctrina Monroe y la campaña de Costa Rica en 1856. Vamos a tener unos paralelismos, ¿verdad?, para comprender un poco más la similitud entre otros aspectos históricos, pero sobre todo, ¿verdad?, de entender cómo fue que Costa Rica se ve envuelto en esa doctrina y cómo tal vez en las clases de estudios sociales o cívica no abarcamos un poco más del impacto internacional que tiene este conflicto. ¿Ok? Pero sobre todo es para repasar nuestra historia. Ya van a ver por qué al final. Permítanme y les comparto. Ok, hice un Padlet, igual que la vez pasada. Vamos a apoyarnos en esto. Entonces, bueno, primero vamos a definir dos cosas. ¿Qué es la doctrina Monroe? ¿Verdad? Porque tal vez no lo tenemos así como tan a la mano. Y la campaña de 1856, ¿en qué contexto histórico se da? Ahora bien, no nos vamos a centrar, ¿verdad? Tanto en la campaña, porque esta la conocemos. Sí que, ¿verdad? Me gustaría tal vez hacer otra entrada. Si a ustedes les gusta, me pueden comentar ahí en la cajita. Aprovecho una vez, denle suscribir, ¿verdad? Si es de su agrado. Y comenzamos con las definiciones, ¿verdad? Entonces tenemos que la doctrina Monroe, así de una manera muy resumida, viene siendo una declaratoria a los Estados Unidos para que ningún país, ¿verdad? O reino o, ¿verdad? Otra entidad que no sea de América tenga una intervención militar en el continente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? De principio suena muy bonito, ¿verdad? Suena así como el América para los americanos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de cuándo a cuándo abarca la doctrina Monroe. Entonces va de 1823 a 1870. Es muy importante tener este paréntesis aquí, ¿verdad? Porque en 1856 entra Costa Rica. Entra Costa Rica. Eso es un dato muy importante para nosotros. Lo vemos de nuevo en cívica y en estudios sociales. Pero es importante tener el contexto histórico, que inclusive un poquito por aquí suceden un par de cosas antes, en 1760 y resto, y un poquito por acá, ¿verdad? Después de 1870 suceden otras cosas. Entonces, vamos a los beligerantes. Vean, tenemos a Johnny Walker, que le puso una T, y una Y, de nacionalidad estadounidense, versus las repúblicas centroamericanas, ¿verdad? Nosotros constantemente escuchamos los filibusteros, pero las cosas como son. Johnny Walker venía en una campaña, ¿verdad? Esta campaña venía alentada por la doctrina Monroe y lo que va haciendo más o menos es ir agregando, anexando territorios a los Estados Unidos de América. ¿Ok? El otro beligerante lo tengo por aquí abajo, disculpen. Les puse un cantito así bien tierno, no encontré una imagen del ejército costarricense, bueno, un GIF en realidad, no logré encontrarlo, pero básicamente, ¿verdad? El otro beligerante, ya hablamos de que son las repúblicas centroamericanas, pero vamos a hablar de Costa Rica. Costa Rica organiza un ejército, ¿verdad? Y va a topar a los filibusteros, a los estadounidenses que habían tomado poder en Nicaragua, con Johnny Walker a la cabeza, siendo Johnny Walker el comandante, ¿verdad? Se autoproclama presidente de Nicaragua. Cabe resaltar que Johnny Walker no era
militar de profesión, ¿verdad? O sea, él venía comandando los filibusteros, pero él no era militar, él era doctor. Viene de los estados del sur, ¿verdad? Y podemos hacer un poco de hincapié. ¿Quiénes fueron los estados del sur en la guerra civil de los Estados Unidos? ¿Verdad? Un poco de esto de la esclavitud, un poco de esto de que significaba todo lo que ellos portaban en esa bandera. Pero bueno, el ejército de Costa Rica va y los topa en Guanacaste, me parece que es en Sardinal, pero no manejo el dato, podemos buscarlo, ¿verdad? Y logra quemar el famoso mesón. Eh, el mesón lo queman en Rivas. Los topan en Guanacaste, van luchando, van subiendo, llegan a Rivas, ¿verdad? Y ahí es donde queman el mesón y logran expulsar a los estadounidenses, ¿verdad? Ya después de eso, Johnny Walker va a ser así como el huracán Mitch, ¿verdad? Y se va a volver a meter. Y en Honduras, ¡pa! ¿Verdad? Ya, hasta ahí llegó ese mae. Pero bueno, eh, ven, aquí les tengo un mapa también para entender un poco mejor lo de la doctrina Monroe. En ella se establece, ¿verdad? Decíamos que ningún Estado europeo debe intervenir en el continente americano. Veamos el mapa. Ven, los Estados Unidos, en el momento que se independizan, son 13 colonias que están aquí, del lado este, ¿verdad? Del lado este no se había podido llegar, y cuando se llega, ¿verdad? Se toma aquí California, me parece que Oregon aquí arriba, y hay otro estado aquí que se establece, creo que es Nevada, pero no estoy seguro. Pero en medio no hay mucho, o sea, hay pueblos indígenas que también, ¿verdad? Doctrina Monroe. Em, Esto de aquí, este cachito de aquí es la Florida. Esto era de España. Este cachito de aquí es Luisiana. Esto era de Francia. Aquí, para ubicarnos más o menos, por aquí está Nueva York, aquí está New Jersey, aquí está Maine, aquí está Quebec, que también le pertenecía a Francia, pero bueno, ese es otro pleito con los ingleses. ¿Verdad? Y aquí está al lado de Texas, donde Texas tampoco está así como que muy poblado. Texas era de México. eh, y los mexicanos, ¿verdad? A través de una campaña trataron de llenar estos espacios con colonos estadounidenses, ¿verdad? Donde les ofrecían tierras, vengan, trabajen. Y antes de que estas personas se consideraran estadounidenses, se consideraban primero tejanos, ¿verdad? Pero bueno, este tema de la colonización de terrenos para después usurparlos es un poco conocido en la actualidad en Palestina, es un poco conocido en la actualidad, ¿verdad? Que son maneras de quedarse territorios. Bueno, regresamos. Ahora bien, recordemos el paréntesis, 1823-1870. Antes, los Estados Unidos, esas 13 colonias, ¿verdad? Que les mostré, que son los tres estados originales, se independizan de Inglaterra en 1760 y algo, más o menos por ahí. Discúlpenme la fecha, pero les confirmo que eso es antes de la Revolución Francesa. Mucha gente piensa que la Revolución Francesa fue antes de la independencia de los Estados Unidos, que Estados Unidos toma, disculpen, es que se me va la palabra, pero inspiración, ¿verdad?, de la Revolución Francesa. No, no, no. Es al contrario. La Revolución Francesa, ¿verdad? Pasan por una serie de cosas que ya venían mal en Francia, pero Estados Unidos, quien toma las ideas de la Ilustración, ¿verdad? Las ejecuta, se convierte en el primer país del mundo, ¿verdad? Ciertamente, opinión personal, déjenlo ahí en la cajita por si quieren pelear, ¿verdad? Si quieren debatir. A mí me parece que eso les da el derecho a ellos de llamarse americanos. Fueron los primeros de darse así, de frente con el reino. Nosotros en la América Hispana no tuvimos un conflicto directo con España. España estaba teniendo muchos problemas, ahorita lo vemos aquí, pero nosotros realmente no tuvimos un conflicto directo de España. Estados Unidos es el que tiene el conflicto con Inglaterra, hace la declaratoria de independencia, crea su constitución, se convierte en el primer país del mundo, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando un poco más de la modernidad. Después de eso viene la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Un tiempo ahí después, 1804 a 1814 está la Francia de Napoleón, el imperio, ¿verdad? Yo soy profe de francés, ustedes saben, prof. Le Renard, pero
cada vez que ustedes escuchen la versión francesa, ¿verdad? Duden, si les duden de la mitad y aún así duden de la otra mitad, porque esos más siempre tienden a exagerar de esas cuestiones y piensan, ¿verdad? Que siguen siendo una potencia, que fueron una potencia, una de las potencias más grandes. Sí, ellos conquistaron territorios, tienen mucha fuerza política, tuvieron mucha fuerza política, pero, ¿verdad? 1804, 1814 van 10 años con unas ciertas interrupciones ahí, ¿verdad? Y este imperio francés tomó control de la monarquía española, ¿verdad? Lo cual en la América Hispana pues ya se estaban gestando estos movimientos de independencia, no todo el mundo se quería independizar, recuerden que Costa Rica, ¿verdad? Cuando llegó la independencia en 1821 de la región, Costa Rica, ¿verdad? Fue así como, ¿y quién pidió la independencia, verdad? Em, pero bueno, 1821, ¿de a dónde va la doctrina Monroe? Profe, de 1823 a 1870, ¿verdad? La campaña es en el 56. Pero todas estas situaciones se están dando, ¿verdad? Todo esto revuelta de potencias. Estados Unidos ya les está diciendo, bueno, vean, ustedes han perdido todo este territorio, yo ya me independicé de Inglaterra, la Revolución Francesa ya pasó, vean, España está perdiendo territorio, doctrina Monroe, los Estados Unidos de América. ¿Cuántos estados son? Eso no es problema suyo, ¿verdad? Eso no es problema suyo, ¿cuántos estados seamos? Pero ¿cómo tampoco es problema suyo cómo consiga yo mis estados. Entonces, ¿verdad? Eh, tenemos la siguiente pregunta. Para 1870, ¿cuántos estados hay en Estados Unidos? Es más, en 1823, ¿cuántos habían? Bueno, no les tengo la respuesta el 23, pero aquí en mi investigación, ¿verdad? En el examen que hice, hice una cronología de cuántos estados habían en Estados Unidos y logré encontrar de 1845, ¿verdad? Habían 27 estados, empezamos con Florida, después en el 45 vamos con Texas, el mismo año, en el 46 vamos con Iowa, vamos por 29 estados, 30 estados, Wisconsin, después tenemos a California, después tenemos a Minnesota, Oregon, Kansas. Aquí, ¿verdad? Hay una anotación sobre la guerra civil, 1861, pero bueno, como sobrevivimos y la historia no fue otra, seguimos contando estados. Virginia, Nevada, Nebraska, hasta 1870, que damos final a la doctrina Monroe, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa de los Estados Unidos, de los estados que mencionamos, ¿verdad? Aquí tenemos Texas, aquí tenemos Kansas, aquí tenemos Nevada, aquí tenemos California, ¿verdad? Entonces, más o menos por aquí viene la ruta. Todos estos eran territorios indígenas, nada de mezclarse, nada de mestizos. No, no, ustedes los españoles no nos gusta como hacen nosotros los americanos, los europeos, ¿verdad? Colonos europeos, blancos, vamos a hacerlo diferente. Bueno, aquí está la Florida y ya más o menos nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Cómo estaban distribuidos los estados. Terminamos aquí y para que se hagan una idea, ¿verdad? 1870, que termina la doctrina Monroe, 30 años después, nace Don Chipito, en paz descanse, ¿verdad? Don Chipito nace en 1900, 10 de marzo. Eso es muy reciente, ¿verdad? A mí me gusta resaltar que Costa Rica, ¿verdad? Su idiosincrasia a nosotros nos permitió abordar ese conflicto de una manera muy digna, ¿verdad? A pesar de que esta gesta de William Walker andaba buscando colonizar estados y se topó, ¿verdad? Con una pared. Costa Rica, yo manejo una teoría, ¿verdad? De la idiosincrasia costarricense y es una teoría, ¿verdad? Porque simplemente es un trabajo que hice escrito. Mucho gusto se los puedo compartir sobre cómo nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de las buenas decisiones que hemos tomado. Como muchas veces estas buenas decisiones, ¿verdad? Las opacan, ¿verdad? Ideas erróneas de quiénes somos, de qué es Costa Rica, ¿verdad? De esa
misconcepción de sí, ¿verdad? Y no logramos ver o recalcar las buenas acciones que hemos tomado por nuestra manera de ser, por nuestra manera de pensar. Eh, Aquí puse la bandera de Costa Rica y Nicaragua porque Costa Rica y Nicaragua son países hermanos, a pesar de los conflictos que puedan haber ahora y los vaivenes que han habido, inclusive el origen del gallo pinto, que les tengo la respuesta. Eh, ¿Verdad? Costa Rica y Nicaragua siempre fueron muy unidas. Cuando dicen hermanas, ¿verdad? Países hermanos, no es ninguna mentira. Esta hermandad viene desde el virreinato, ¿verdad? De Nueva España, viene desde la Capitanía General de Guatemala. Costa Rica envía las Cortes de Cádiz a Florencio, al señor Florencio del Castillo, y este, ¿verdad? Desde Costa Rica, él era un diputado, abogando en las Cortes de Cádiz, aboga porque Nicaragua, en León, ¿verdad? Sea la subcapitanía, porque había mucha distancia entre Costa Rica y Guatemala, mucha distancia entre Nicaragua y Guatemala, y entre Nicaragua y Costa Rica se entendían pues bastante bien. Los políticos que no podían ir a estudiar a Europa o familias, ¿verdad? Que no podían enviar a sus hijos a Europa, los enviaban a Nicaragua, porque en Costa Rica no había universidades, ¿verdad? Entonces, nuestro señor libertador Braulio Carrillo, quien nos independiza de la Federación Centroamericana, eh, estudió en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con la idiosincrasia y rescatar los logros y las buenas decisiones que ha tenido Costa Rica ¿verdad? Y las gestas honestas que tuvo, es porque nosotros llegamos hasta Rivas y nunca nos quisimos quedar con esa parte de Nicaragua, ni nunca estuvo nosotros, ¿verdad? Ese sentimiento imperialista de llegar y coger territorios, donde, ¿verdad? También se cae esta idea de que Guanacaste se lo robó. No, no, Costa Rica no se robó nada. Guanacaste se unió por voluntad a la patria, ¿verdad? Costa Rica respetó los límites de Nicaragua, llegamos hasta Rivas, sacamos a los filibusteros y después de eso retrocedimos y bajamos y nos quedamos en nuestro país. Tenemos que enfrentar otra gran crisis que era el brote de cólera que se generó, ¿verdad?, por las condiciones en las que se estaban peleando. Pero bueno, como dato curioso final, vean, les voy a decir algo. Ahí la Federación Centroamericana. Yo soy profe de francés, me gusta mucho y detesto la narrativa la narrativa francesa porque es neocolonial, ¿verdad? Ellos siempre tratan de meterlo en la mente que tiene que hablar como ellos, que la France, que Paris, que la, ¿verdad? O sea, a mí esa gente, con mucho amor, ¿verdad? No me cae muy bien, que es ahí como un poco lamer los votos a los franceses, pero bueno, sepan que la Federación Centroamericana duró más que ese imperio de Napoleón. Duró 15 años, de 1920, de 1823 a 1838. 5 años más que el imperio de Napoleón, ¿verdad? Y después dicen que la cultura, no sé qué, no sé cuánto, vean, por eso es que estamos haciendo estos videos. Para hablar de la historia, para hablar de la cultura, para sentirnos orgullosos de las cosas que hemos hecho bien, ¿verdad? Y las que hemos hecho mal, también las podemos repasar, las podemos estudiar y las podemos discutir. Cajita de comentarios. Eh, ¿Verdad? Siempre de una manera muy profesional y muy educada. Mm, bueno, sin más, les agradezco mucho su atención. Estamos para servirles. Si quieren aprender francés, bienvenue, bien sûr, ¿verdad? Y nada, nos vemos en clases, nos vemos en el chat.